subjetivo. Vamos a ir al aspecto temporal. Bueno, primera aclaración sobre el aspecto temporal es que este es un impuesto que no es instantáneo, que no se perfecciona en un determinado momento de tiempo, como puede ser, por ejemplo, el impuesto de sellos, que se perfecciona con la exteriorización de un determinado acto oneroso, o transmisión gratuita de bienes, que se perfecciona con el fallecimiento del causante. Este es un impuesto periódico. Un impuesto periódico que grava un flujo de riqueza que se va produciendo a lo largo del tiempo. Ahora, como es justamente por este carácter de impuesto periódico, es necesario acotar temporalmente el periodo como para establecer un corte en donde donde el fisco puede reclamar la renta. Y esto está establecido en el artículo 18 de la Ley de Ganancias, que dice que el periodo fiscal es, en principio, el año calendario. Pero esto aclaro que este principio general es solamente para persona física y sucesión indivisa. Entonces va desde el 1 de enero al 31 de diciembre. Este es el periodo fiscal, supongamos 2014, ¿no? Del 1 de enero del 2014 al 31 de diciembre de 2014. Bueno, como les decía, esto en general es el principio general, pero es para las personas que no llevan contabilidad regular. Es decir, que si estoy en presencia de personas jurídicas que están obligadas por la ley de sociedades a llevar una contabilidad regular, el periodo fiscal es el año en que termina el ejercicio comercial. El año en que termina el ejercicio comercial. Y en este sentido, las personas que llevan contabilidad pueden elegir cuál es la fecha de cierre de su ejercicio. Entonces, supongamos que tengo una empresa que eligió que la fecha de cierre será los días 30 de junio. ¿No? Entonces, el periodo fiscal del 2014, vamos a ir con el mismo ejemplo, va desde el 1 de julio de 2013 al 30 de junio de 2014. ¿Se entiende? Y después, 1 de julio de 2014 al 30 de junio de 2015, tengo el periodo fiscal 2015. ¿Está? ¿Se entiende? Bueno, en este caso puede ser que también es un año. Fíjense que también es un año, pero está dado por la fecha de cierre del ejercicio. Tengo dos excepciones al periodo fiscal anual. Es decir, a veces el periodo fiscal puede ser más corto que un año. Que es, en caso de inicio o cese de actividades, lo cual es lógico, porque no necesariamente esta empresa inició las actividades el 1 de julio de 2013. Por ahí las inició en agosto. Entonces, su primer periodo fiscal va a ser menor a un año. Y también se puede producir este periodo inferior a un año cuando hay cambio de fecha de cierre de ejercicio. Porque la empresa puede cambiar la fecha de cierre de ejercicio, supongamos que decide cambiarla a marzo de 2005, marzo de 2015, entonces yo tuve un cierre el 30 de junio de 2014 y después voy a tener un periodo fiscal irregular de 9 meses, sería. Me quedó horrible el dibujo porque está muy cerca, pero digamos, acá tendría que haber 9 meses, ¿cierto? Y después ya empieza de vuelta el periodo normal de un año. ¿Está? ¿Se entiende? Bueno, ahora,
Una vez que tenemos esto, hay que ver para qué sirve, ¿no? Tener un periodo fiscal. La idea es que las rentas deben ser atribuidas a un periodo fiscal o al otro. ¿Y cómo atribuir una renta a un periodo fiscal a otro? Bueno, para eso hay dos criterios en la ley, básicamente dos criterios, aunque después hay un tercero que es una especie de híbrido, que son el percibido y el devengado. Bueno, criterio de percibido. Percibido significa, una renta es percibida cuando es cobrada, en principio. Es decir, cuando existe pago en los términos del Código Civil, cumplimiento de la prestación que hace el objeto de la obligación. Pero no solamente este concepto de pago, sino que hay tres conceptos de percibido. La percepción real, que coincide con este concepto de pago, es decir, el pago en dinero o en especie. La percepción presunta, cuando se ha acreditado en la cuenta del titular. Por más que ahí no lo cobró, no hay pago propiamente dicho, pero está acreditado en la cuenta, con lo cual hay una disponibilidad jurídica. Por ejemplo, los intereses de un bono, a mí me los depositan en mi cuenta bancaria, eso ya es percepción, aunque yo no haya ido al cajero y no haya sacado la plata. Y el tercer caso es la indirecta, percepción indirecta. Cuando el ingreso es reinvertido, capitalizado, puesto en reserva o se ha dispuesto de cualquier manera de él por cuenta y orden del beneficiario. Es decir, reinvertido, capitalizado, puesto en reserva o se dispone de él con autorización del beneficiario. Que un ejemplo podría ser también con la renta de un bono, una vez que está depositado el interés en la cuenta, si yo le digo al banco que me lo transforme automáticamente en un plazo fijo. Bueno, ahí el ingreso yo nunca lo cobré, nunca hubo una percepción real y además puede que ni siquiera se haya acreditado en mi cuenta, sino que directamente se reinvirtió y se transformó en un plazo fijo. Bueno, eso también, esa renta se considera percibida. Bueno, y por otro lado tengo el devengado, el segundo criterio. Que sobre esto no hay una definición en la ley. Con respecto al percibido sí había una definición legal, con respecto al devengado no, pero en general se considera que hay devengado, hay devengamiento cuando se adquiere el derecho a algo. Es decir, cuando se produce el hecho jurídico que da el nacimiento al derecho a exigir la prestación. Y cada categoría, recuerden que yo les había dicho, cada categoría, bueno, antes de entrar en eso, por si no entendieron devengado, el devengado implica entonces que yo adquirí el derecho a algo aunque no lo haya percibido, aunque no lo haya pagado. Ahora, cada categoría se rige por uno de estos dos principios y que esto es lo que justifica en parte la división en categorías del impuesto. Yo le decía, ¿para qué está la división en categorías? Una de las razones por la cual se divide en categoría, a pesar de que después todas las rentas se someten a la misma alícuota, es que a cada categoría se le aplica un principio distinto. Y para acordarse es devengado percibido, devengado percibido. Categoría 1 devengado, categoría 2 percibido, categoría 3 devengado, categoría 4 percibido. Entonces, vamos a hacer algo simple. Yo tengo un alquiler. Alquiler de un inmueble por parte de una persona física a 10.000 pesos por mes.
Alquila un inmueble a 10.000 pesos por mes, lo alquiló ya el 1 de enero y este año le pagaron hasta el mes de agosto y después le dejaron de pagar el alquiler. ¿Cuánto debe declarar ese sujeto en el impuesto a las ganancias del año 2014? Todo el año. Es decir, 120.000 pesos de ganancia. Porque la categoría 1 se rige por el principio de devengado. Entonces, yo adquirí el derecho a que me lo pagaran, aunque no lo percibí, no importa. Bueno, y así con el resto de las categorías. Por eso, en general, las empresas tienen categoría 3, que es la menos benigna. Todas sus ganancias son de la categoría 3, todas sus ganancias se rigen por el principio de devengado. Ahora, los gastos, que después vamos a ver, las llamadas deducciones, se rigen por el mismo criterio que los ingresos. Entonces, no es solo para los ingresos estos criterios, sino también para los gastos. Entonces, con que un gasto si estoy en una categoría, por ejemplo, renta de tercera, y tengo un gasto que solo se devengó pero no lo pagué, igual lo puedo computar como contrapartida al otro principio. Bueno, les puedo decir de más sobre esto. Hay algunas excepciones. Bueno, primero vamos a ver la excepción al principio del devengado, que es esta como especie de tercera categoría, que es el devengado exigible, lo que se llama el devengado exigible. Que establece que en los casos en que corresponde a tributar por devengado, se puede optar por la imputación en el momento de la exigibilidad en 3 situaciones, que están en el artículo 18 también, pero además en el 23 del decreto reglamentario. La primera situación es cuando exista venta de mercaderías con plazos superiores a 10 meses. Con plazos de financiación, ¿no? Superiores a 10 meses. Por ejemplo, yo vendo una mercadería, pero con un plazo de financiación que abarca 12 cuotas. Supongamos, la vendo en 12.000 pesos la mercadería, ¿no? Y arranca el plazo de financiación en 12 cuotas. La primera de ellas es en agosto de ese año. Ahora 12. Claro, como ahora 12. Entonces tengo 12 cuotas. Bueno, esta empresa va a tener que tributar o bien por devengado, es decir, 12.000 pesos en el año 2014, o bien puede optar por devengado exigible, que acá ¿cuánto sería? ¿Cuántas cuotas se hicieron exigibles? 6.000. Exacto. O sea, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. 6.000, perfecto. Eso sería devengado exigible. Por supuesto, este sistema de devengado exigible para la empresa va a tener sentido en tanto y en cuanto las cuotas venzan en el otro año. Porque si es una hora 12 que empieza en enero, todo va a estar en el mismo periodo fiscal, ¿no? Pero esto le va a convenir a la empresa optar por el devengado exigible porque zafa de pagar ese año sobre las otras 6 cuotas que vencen al año que viene. Bueno, y los otros 2 casos, el segundo se refiere a la venta de otros bienes que no estén comprendidos en el inciso A, dice, o sea que no tienen que ser mercaderías. Cuando las cuotas sean exigibles en más de un periodo fiscal.
Como ejemplo de eso tienen un fallo que está mencionado en el libro, que no es que haya que acordarse el nombre del fallo ni nada, pero digamos, es un buen ejemplo para ver cuál podría ser otro bien que no sea una mercadería, que estuviera en este inciso. Bueno, se llama Montes de la Paz, en donde se trata de una empresa que cede el derecho de uso sobre parcelas del cementerio privado. El nombre pasa. Sí, el nombre sí. La Paz, que ya indica que alguien está enterrado ahí. Sí. Bueno, en ese caso, el Tribunal Fiscal le autorizó a aplicar este principio de devengado exigible. Es decir, ir declarando a medida que iban venciendo las cuotas de la cesión de uso de las parcelas. Bueno, y el tercer caso, ya más raro, son obras públicas en donde el pago se haga exigible en más de 5 periodos fiscales. Pero bueno, ya es una situación mucho más específica. Eso no vale la pena tanto recordarla. Sí que existe el devengado exigible y más que nada los dos primeros casos. Bueno, después hay algunas reglas particulares para algunos casos. A pesar de toda esta regla general de devengado percibido, algunos casos particulares. Por ejemplo, honorarios de directores, consejo de vigilancia, administradores en general de sociedades. ¿Por qué deberían tributar esos? ¿Qué criterio? Honorarios de directores, por ejemplo. Percibido porque es renta de cuarta. Porque es renta de cuarta. Bueno, sin embargo dice la ley que debe ser, que se considera asignado al año, que se considera imputado, digamos, al año en que se apruebe su asignación. Es decir, es el año en que la asamblea o la reunión de socios, según sea sociedad anónima o no, determine la aprobación de los honorarios. Ahí se considera que debe imputarse a ese periodo fiscal. Y hay, bueno, esta por ejemplo vale la pena verla porque justo la ley de ganancias lo modificó, la última reforma de la ley de ganancias, que son las diferencias de impuestos provenientes de ajustes. Ese es un caso particular. Lo que dice la ley, o lo que decía la ley es, cuando existen diferencias de impuestos provenientes de ajustes, deben imputarse al ejercicio en que se determinen estas diferencias o bien que se paguen estas diferencias según sea el criterio correspondiente. Sé que no entendieron de qué les estoy hablando, no se preocupen. Esto es así, cuando un contribuyente tiene una determinación, no se preocupen por anotar eso que acabo de decir porque está en el artículo 18 y además está reformado en realidad. Pero la idea es esta, un contribuyente se le hace una determinación de oficio, no en cualquier impuesto, ¿no? Sino en un impuesto que sea deducible del impuesto a las ganancias. Después vamos a ver cuál es. Pero podría ser, por ejemplo, impuesto inmobiliario, es deducible, de las rentas de primera categoría. Podría ser impuesto sobre los bienes personales. Bueno, en definitiva, yo en su momento me deduje ese impuesto, ¿cierto? Ahora el fisco me hace una determinación de oficio y me determina más impuesto. ¿Me siguen hasta ahí? ¿No? Bueno, entonces lo que decía la ley es, cuando me surja una diferencia de impuesto, esa diferencia yo la tengo que imputar al año fiscal en que sea determinada o en que yo lo pague, esa diferencia, según sea el criterio que yo aplique. Entonces, si yo tributo por devengado, yo tendré que, cuando sea determinada, ya me la puedo computar. Si yo tributo por percibido, no es solo determinada, sino que yo la tengo que haber pagado. Tengo que haber pagado esa diferencia. ¿Me siguieron? ¿O más o menos? ¿Más o menos? Bueno, supongamos esto. Yo en el 2015 tenía
ganancia bruta de impuesto a las ganancias y le deduje, vamos a suponer que le deduje impuestos sobre los bienes personales. Que le deduje 100 pesos de impuestos sobre los bienes personales, ¿no? Ahora, el fisco en el 2016, supongamos que tenía acá 200, entonces me dio a pagar 100 de impuestos a las ganancias, ¿no? Ahora, en el 2016 viene el fisco y me hace una determinación de deuda de impuestos sobre los bienes personales y me dice, no, vos pagaste de menos bienes personales. La determinación de deuda dice que tenés que pagar 200 pesos de impuestos sobre los bienes personales, ¿no? Entonces, yo acá me deduje 100, nada más. Ahora me dijeron que el impuesto era de 200. Entonces, yo voy a tener 100 pesos más para deducirme. Porque el fisco me va a hacer pagar, en el 2016 me va a hacer pagar impuestos sobre bienes personales. ¿Me siguen hasta ahí? Bueno, entonces lo que me decía la ley antes es, si vos tributás por percibido, esto te lo podés deducir cuando se lo pagaste al fisco. Entonces, si era, por ejemplo, renta, lo que pasa es que es difícil encontrar un ejemplo justo con bienes personales. Pero bueno, si tributás por percibido, cuando lo pagás, lo deducís. En cambio, si tributás por devengado, ese es más fácil de encontrar un ejemplo porque es primera categoría. Supongamos el tipo alquilaba este inmueble y sobre este inmueble tenía que pagar bienes personales. Si tributás por devengado, lo vas a poder deducir cuando la deuda esté determinada, ¿no? Entonces, lo primero que a uno se me viene a la cabeza es, si la deuda tiene que estar determinada, es dictada resolución determinativa y notificada al contribuyente y con eso ya está, aunque yo no lo haya pagado. ¿Se entiende? Entonces me hicieron la determinación de oficio de bienes personales, me dio estos 200 pesos, me la notificaron, bueno, yo este año ya me puedo deducir los 100 pesos de más. ¿Está? ¿Está entendido? Bueno, ahora sí. Ahora, el fisco tenía otra postura. Decía, sí, esto es así en tanto y en cuanto el contribuyente no hubiera apelado la determinación de oficio. En el percibido no hay drama. O sea, si estamos en método percibido no hay problema. Pero si estamos en método de devengado, acá lo que se está discutiendo es cuándo se considera que esa determinación está devengada. Cuando se dictó la determinación de oficio se notificó, o recién cuando es exigible porque se agotaron todos los recursos interpuestos contra la determinación. ¿Entienden? Obviamente, al contribuyente, ¿cuál de las dos opciones le conviene? Cuando se agotaron. No, al revés. Cuando al contribuyente le conviene deducírsela cuanto antes. Deducírsela cuanto antes. Entonces, apenas se la notificaron, él se la quiere deducir. En cambio, el fisco dice, no, si vos la apelaste, la deducís cuando esté esto firme, ¿no? Bueno, y esto dio lugar, terminó en un montón de juicios del sistema, pero hay un fallo que se llama Escaña, que lo resolvió la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el cual consideró que, con que la ley dice determinación, no habla de exigibilidad. Donde la ley no distingue, no hay que distinguir. Entonces, simplemente con el dictado de la determinación, el contribuyente lo puede deducir. Ahora, la ley de impuesto a las ganancias, en la modificación que estableció la 27346, o sea, la que les mencioné al principio, esto entre gallos y medianoche, porque este tema no fue muy publicitado de todas las reformas del impuesto a las ganancias, pero volvió el criterio del fisco con respecto a esta cuestión. Es decir, ahora aclara la ley que tiene que ser exigible para poder deducirse. Que las diferencias de impuestos para poder deducirse tienen que ser exigibles. Pero más vale no decir eso, porque en teoría le conviene más al fisco que sea exigible que no cuando esté determinado. Sí, bueno, pero se supone que la ley de la reforma del impuesto a las ganancias es en beneficio de todos nosotros, esta reforma. Aumentó los mínimos y todas esas cosas, ¿no? Pero bueno, hubo algunas modificaciones, así que no se dieron mucha publicidad como esta, por ejemplo. Bueno, hasta ahí, aspecto temporal. Vamos a ver un poco, tampoco los voy a matar, vamos a ver un poco de determinación. En realidad, lo malo de esto es que la determinación es bueno verla de principio a fin, pero
Si dejo todo para la clase que viene, no vamos a llegar a ver nada. Así que, por lo menos les voy a dar la parte general. Bueno, ahora entonces vamos a ver el aspecto cuantitativo del hecho imponible, es decir, cómo se construye la base imponible del impuesto a las ganancias. Bueno, yo ya le dije varias veces que la idea de este impuesto es partir de ganancia bruta para hacer determinadas deducciones, que son gastos básicamente, y llegar a la ganancia neta. Bueno, entonces yo tengo, convendría hacer un cuadrito con renta bruta de primera categoría, renta bruta de segunda categoría, renta bruta de tercera categoría, renta bruta de cuarta categoría, bueno, a esto se le restan los gastos necesarios del artículo 17 y 80 de la Ley del Impuesto a las Ganancias. Después se le restan las deducciones especiales de las 4 categorías que están en el artículo 82. Después tengo deducciones especiales del artículo 85, que es de primera categoría, deducciones especiales del artículo 86, que es de segunda categoría, y deducciones especiales del 87, que es tercera categoría. Bueno, y después yo entonces acá voy a llegar a un resultado neto. Ahora estamos viendo solamente un panorama general, después lo vamos a explicar de las 4 categorías. A esto yo le voy a restar las deducciones generales que están en el artículo 81. ¿Se ve más o menos? Yo tengo una letra espantosa, pero ¿algo se ve? ¿Se entiende? Bueno, y me da la ganancia o quebranto del ejercicio. A esto se le restan quebrantos de otros ejercicios después tengo las deducciones personales, que son las del artículo 23, y finalmente llego a la ganancia neta imponible, a la que se le va a aplicar la alícuota
que es o la del artículo 69, que es el 35%, o la del artículo 90. Bueno, esto tan feo es básicamente el esquema que usa el contador cuando construye su declaración jurada. Y yo les alteré el sistema del libro, porque el sistema, en general los libros siguen el método de la ley y estudian primero las deducciones generales antes de las deducciones especiales. Pero de esa manera no se llega a entender cómo viene la resta, porque en realidad estas primeras deducciones se vinculan con cada una con una categoría en particular. Y recién después se llega a un resultado de todas las categorías y a eso se le restan las deducciones generales que no se vinculan con ninguna categoría en particular. Pero ahora lo voy a entender un poco mejor cuando empecemos a ver. Primero, arranquemos por qué es ganancia bruta. Bueno, la ganancia bruta es la primera manifestación del beneficio gravable. Es decir, es la primera manifestación de un ingreso sin ningún tipo de detracción. Por ejemplo, si tengo un abogado, es el honorario que recibe el abogado, sacando que pueda tener gastos de oficina, de luz, de gas, de papel. Bueno, el alquiler de un inmueble es directamente el alquiler que cobro sin ningún tipo de detracción de los impuestos inmobiliarios que pueda pagar por ese inmueble, etc. Eso en cuanto a persona física y sucesión indivisa. Cuando tengo una sociedad que lleva contabilidad, la renta bruta es lo que en contabilidad se llama utilidad bruta. Y la utilidad bruta es igual a ventas menos costo de ventas. Esto es lo que va a figurar en el balance contable, del cual yo voy a tener que partir si es un sujeto empresa, de la utilidad bruta. Y acá ya ven una primera cuestión para destacar, que el costo no se identifica con el gasto, porque además contablemente son dos cosas completamente diferentes, porque el gasto es una erogación producida en el ejercicio, mientras que el costo es algo anterior. Ya en el balance, ustedes al costo ya lo tienen deducido para llegar a la utilidad bruta. Y después, eventualmente, por ejemplo, si es una empresa que se dedica a vender sillas, ¿no? Lo que le costó comprar esas sillas, eso ya está deducido en la utilidad bruta. Después, durante ese ejercicio comercial, van a tener gastos financieros, porque sacó créditos, gastos de personal, gastos administrativos. Bueno, todo eso, que son erogaciones producidas en el ejercicio, es lo que se le va a ir deduciendo. Ahora, no necesariamente algo que es un gasto para la contabilidad es una deducción admisible para el impuesto a las ganancias. Y por eso yo le decía la otra vez que hay una diferencia entre el balance contable y el balance impositivo. Porque no todos los gastos, lo que son gastos para el balance contable, son deducciones admisibles en el impuesto a las ganancias. ¿Se entiende? Bueno, empecemos, entonces partimos de la utilidad bruta, vamos a los gastos necesarios. Los gastos necesarios, antes de ir a entrar en detalle, una aclaración, que ya medio que se las hice, pero igual, que esto es algo que a mí me costó bastante entender al principio. Estos gastos necesarios
estas deducciones, hasta acá, ya se los aclaré, pero quiero que entiendan eso, se vinculan con las rentas de cada una de estas categorías en particular. Por ejemplo, en deducciones especiales de las 4 categorías, solo como ejemplo, después la vamos a ver, el inciso A dice los impuestos que gravan los bienes sobre los cuales recae la riqueza, ¿no? Entonces, si yo tengo rentas de la primera categoría por el que alquilé el inmueble, ese impuesto que grava ese inmueble se lo voy a deducir de la renta de la primera categoría. ¿Se entiende? Lo mismo los gastos necesarios y con mayor razón estas que ya refieren específicamente a una categoría en particular. Lo que pasa es que estas son del común de las 4, pero uno puede creer que en realidad se suman las rentas y después se le hacen estas deducciones. No, cada una de estas categorías va a tener su utilidad bruta y se le van a restar la deducción que corresponda a cada una. No hay que mezclarlos conjuntos. No hay que mezclarlos, exactamente. Después recién, en el resultado neto de todas las categorías, ahí sí voy a hacer la suma algebraica, que me puede dar negativo incluso, si tuve mayores gastos que ingresos. Si una persona tiene actividad que cae en cada una de estas categorías distintas, tendría una especie de resumen para cada una de ellas, que después recién obtendríamos un resultado general al cual después le seguiríamos deduciendo estas otras. Exactamente. Bien. Exactamente. Entonces, después que tengo ese resultado general, ahí sí ya le resto las deducciones generales, que por ejemplo, primera de las deducciones generales es gastos médicos, ¿no? Gastos relacionados con aspecto médico. No es la primera, pero es un ejemplo, ¿no? Ya ahí, fíjense que no se relaciona con una categoría en particular. Son los gastos médicos del sujeto, ¿cierto? Entonces, por eso es que están restadas acá recién. Y por eso, con el sistema de la ley y el sistema del libro, uno no termina de entender, porque se estudian primero las generales, ¿no? Pero no es ese el esquema de cálculo que sigue el contador. Bueno, después de eso me va a dar una ganancia o quebranto. ¿Qué quiere decir? Quebranto no es ni más ni menos que un resultado negativo. Eso se llama quebranto. Y se va a dar ese resultado negativo, por supuesto, si tengo las deducciones son más altas que los ingresos. Si tuve más gasto que ingresos. ¿Y por qué acá se resta quebrantos de otros ejercicios? Porque este resultado negativo va a poder ser compensado con ganancias, eso después lo vamos a ver en detalle, pero quiero que tengan este panorama general. Este resultado negativo va a poder ser compensado con ganancias que se obtengan en los 5 años fiscales posteriores. Entonces, si acá me dio un resultado negativo, yo lo voy a poder compensar, por eso acá en este ejemplo ya está compensado con el resultado de otro año. ¿Se entiende? Bueno, y después vienen las deducciones personales, después se le va a restar las deducciones personales, que ya vamos a ver cuáles son, pero básicamente el mínimo no imponible, la carga de familia, son las que se relacionan estrictamente con la persona y con los gastos de sustento del contribuyente. Ahora, estas deducciones personales no pueden constituir quebranto. ¿Qué quiere decir que estas deducciones personales no pueden constituir quebranto? Que si yo acá, supongamos que tuve un resultado positivo, ¿no? Me dio 10.000 pesos. Después de hacer toda esta suma algebraica me dio 10.000 pesos. Si yo le empiezo a restar las deducciones personales, ya me va a dar negativo seguro, porque solo por mencionar la primera de las deducciones personales es el mínimo no imponible. Hoy mínimo no imponible son 56.967 pesos. ¿No? Si yo a 10.000 le resto 56.967, obviamente me quedan 46.967 pesos en contra. Pero eso no puede ser un quebranto, porque las deducciones personales no pueden dar lugar a quebranto. ¿Se entiende? Entonces, este año no voy a tener quebranto. ¿Qué va a pasar? Nada más que se me va a anular la ganancia neta. Mi ganancia neta va a ser 0. Las deducciones personales van a hacer que mi ganancia neta sea 0. Ahora, si yo ya tenía pesos menos 10.000 acá, este es mi quebranto del ejercicio, lo voy a poder trasladar
Y después, sí, le voy a seguir restando, pero ya no tiene sentido seguir restando porque ya lo que pasó es que mi ganancia neta de ese año es 0. Igual que en el caso anterior. Salvo que la diferencia entre los dos casos es que en uno tengo quebranto y en otro no. ¿Está? No entendí. Porque en mi pregunta en el caso en que las deducciones personales no dan lugar al quebranto y No, nunca dan lugar a quebranto. da 0. Sí, En el caso en que ya tenga un resultado negativo ahí, sí. al ejercicio siguiente, ese va a ser el valor que va a pasar como quebranto de otros ejercicios. Exacto. ¿O se le va a poder No. dar más? Solo este valor. Está bien. Porque si no, Ahí se termina la operación. ahí se termina la operación y después lo otro que queda es, como hay deducciones personales que lo superan, digamos, va a quedar en 0 la ganancia neta, ese año no vas a pagar. Pero este nada más es el quebranto. Lo que pasa es que si ya te dio positivo acá, eso ya no vas a tener quebranto ese año. Porque a pesar de que te va a dar negativo después, no se puede trasladar como quebranto. O sea, por eso la explicación es, las deducciones personales nunca pueden dar lugar a quebranto. Bueno, entonces ahora volvemos a ver más o menos específicamente cada una con los gastos necesarios. ¿Qué son los gastos necesarios? Los gastos necesarios son las erogaciones que sirven para obtener, mantener y conservar la ganancia gravada. Obtener, mantener y conservar la ganancia gravada. Bueno, entonces, uno de los primeros requisitos para que un gasto sea deducible es esto que está íncito en la definición, que es la vinculación causal de ese gasto con la ganancia gravada. Incluso, digamos, si hubiera en parte ganancias grabadas, en parte una actividad grabada y en parte no, habrá que hacer el prorrateo. Supongamos un abogado que trabaja en su domicilio y destina un porcentaje de su domicilio para la oficina. Bueno, podrá deducir el impuesto inmobiliario, que es un gasto necesario, pero en la proporción en que utiliza el inmueble para oficina. Bueno, el segundo requisito es que los gastos, para que pueda deducirse ese gasto, es que esté documentado. Porque si no está documentado, da lugar a lo que se conoce como salidas no documentadas, que está establecido en el artículo 37 de la Ley del Impuesto a las Ganancias y que después, la clase que viene por ahí, lo profundizamos un poquito más, porque es todo un tema aparte Pero básicamente la salida no documentada es una erogación que no tiene un comprobante, una salida de dinero que no tiene un comprobante, y el artículo 37 establece una sanción para este caso, que es que no se va a poder deducir, porque no cumple con este requisito de que los gastos estén documentados, pero además sobre esa erogación se va a pagar un 35% a título definitivo. Pero bueno, después eso, salidas no documentadas, después lo vemos mejor. Bueno, y después los gastos tienen que ser, el tercer requisito, tienen que ser imputables al ejercicio, que ya vimos que para ser imputables al ejercicio, el criterio depende del criterio que siga el contribuyente para computar sus ingresos. Y el cuarto requisito, para que se pueda deducir un gasto, ustedes ya lo conocen, en realidad. Surge de la ley 11.683 y de otra ley. ¿De cuál sería? No, hasta ahora no lo vimos. Entonces, vinculado causalmente, que esté documentado,
que es imputable al ejercicio, y el otro ya ustedes lo conocen. Exactamente. Para que yo pueda deducir un gasto, tiene que haber sido pagado con los medios de pago previstos en la ley de antievasión, sacando la flexibilización que estableció el fallo Mera después, que digamos, considera que es irrazonable no admitir prueba en contrario, entonces admite la prueba en contrario. Pero sacando esto, digamos, en principio, tiene que estar ese gasto abonado con los medios de pago que establece la ley de antievasión para... Bueno, después hay algunas limitaciones para la deducción de los gastos necesarios. Le voy a mencionar dos. Una que surge del decreto reglamentario, en el artículo 118 del decreto reglamentario, que son los gastos causídicos. No se pueden deducir los gastos causídicos de juicios sucesorios. Esto porque lo dice el decreto reglamentario. Que el ejemplo sería, si tengo, por ejemplo, una persona física que hace un loteo, pero esos lotes provienen de la sucesión de su abuelo, supongamos, entonces lo que tenga que gastar en esa sucesión para poner los lotes a su nombre, como el pago de la tasa de justicia, la publicación de edictos, etcétera, digamos, todo eso no lo va a poder deducir. Lo que sí aclara el decreto reglamentario es que se puede deducir el impuesto a la transmisión gratuita de bienes, eso sí. El ITGB pagado a la provincia de Buenos Aires, ese sí lo podría deducir. Bueno, y después, en la ley de monotributo, por ejemplo, hay otra limitación al cómputo de gastos, que son las operaciones con monotributistas. Porque en las operaciones con monotributistas, es decir, ahí la hipótesis es que el monotributista le vende algo a este contribuyente o le presta algún servicio a este contribuyente. Por eso el contribuyente está teniendo un gasto, pero solamente puede deducir hasta un 10% de la factura respecto de un mismo proveedor o hasta un 30% del conjunto de los monotributistas. Bueno, vamos a ver tres del artículo 82 y ya terminamos, pero fáciles. Tres fáciles del artículo 82 y los dejo ir. El artículo 82, entonces, son deducciones especiales del común de las 4 categorías. Pero, como yo le decía, después se vinculan con algunas de las categorías en particular. Entonces, tengo la primera deducción, son los impuestos y tasas que recaen sobre los bienes que producen ganancias. También les hago la aclaración, no vamos a ver todas y cada una de las deducciones del 82, les mencioné las más importantes. Bueno, aclara el 82 que no se puede deducir el impuesto a las ganancias ni el impuesto sobre terrenos baldíos o no explotados. Eso no se puede deducir. Después se podrá deducir, por ejemplo, el impuesto inmobiliario, como yo les decía, se podrá deducir el impuesto sobre los bienes personales. En el caso del impuesto inmobiliario puede ser que se deduzca de la primera categoría, también puede ser que se deduzca el impuesto inmobiliario de la tercera categoría, por ejemplo, el impuesto inmobiliario sobre los lotes o el impuesto inmobiliario de una empresa que tiene su sede en un determinado inmueble. En caso de, puede ser también el impuesto automotor si se trata de renta de segunda categoría, locación de muebles, estoy locando un automóvil, bueno, puedo deducir las patentes. Bueno, se refiere el artículo 82 también a las primas de seguro. Bueno, esta es fácil, lo que se pague a los seguros, puede ser ART, puede ser un seguro automotor. El tercer caso, las pérdidas extraordinarias por caso fortuito, salvo que fueran cubiertas por indemnizaciones.
Entonces yo tengo alguna pérdida por caso fortuito, puedo deducirla, salvo que por supuesto que me hayan compensado esa pérdida con una indemnización si es que tenía seguros. Sobre esto hay un fallo curioso porque esto solo puede pasar en algún país latinoamericano o africano, digamos, que es un fallo que se llama Roque-Basali, del año 82, donde se autorizó a deducir el rescate pagado por el secuestro extorsivo del empresario. Entonces, el rescate que se tuvo que... Por eso digo, no me imagino a los suizos teniendo esta jurisprudencia. Bueno, dedujeron el rescate que pagaron por el pobre Roque. Que después apareció con vida, afortunadamente. No sé si no se hubiera extinguido la fuente, pero no. Roque sobrevivió. Bueno, pérdidas por delitos de empleados es otro caso, que es más o menos lo mismo. También pérdidas, por ejemplo, una huelga violenta, salvo que fueran cubiertas por indemnizaciones. Y bueno, y si quieren los libero por esta clase porque nos queda amortizaciones, salvo que estén todavía... No, pero contundente. Bueno, entonces ya arrancamos la clase que viene con amortizaciones.